el tema que está relacionado es con el impuesto general a las ventas, ¿ok? Ya están los estudiantes, vamos a dejar de compartir, ahora vamos a presentar nuestro material que hemos preparado para el día de hoy, ¿ok? Entonces, en esta semana vamos a hacer todo lo que es relacionado al IGB, ¿no? Entonces vamos a hablar un poco de la base legal, vamos a ver cuándo se utiliza. Sí, ¿alguna pregunta hasta ahí? Sí. ¿Cuántos minutos va a ser la exposición? Sí, adelante, te escuchamos, ¿sí? Buenas noches, Miss. Me toca a mí el 4 de diciembre, ¿no? 4 de diciembre, Sí, Armando Condori, ¿no? correcto, sí, Ya, correcto. Armando Condori, ajá. ¿qué es El el tema, tema que me toca? ajá, ¿Tema el qué? tema es impuesto general a las ventas. Impuesto general a las ventas, ¿ok? Vamos a ver esta semana y la próxima impuesto general a las ventas. Puedes traer un caso práctico, puedes traer también un video, ¿no? ¿No? Puedes seleccionar un video, si tienes acerca del impuesto general a las ventas, puedes traer un PPT, lo que desees presentar para lo que es el tema que vamos a reforzar, un poco para hacer un poco intervención en clase, ¿no? ¿Sí? Ya, ¿Aló? ok. Gracias, Sí, sí, ok, muy bien, entendido, muy maestra. bien. Gracias. Ya, Correcto, muchas muy gracias. bien. Entonces vamos a participar, empezamos mañana con Edisa. Chipana también lo puede presentar, no hay ningún problema. El material lo puedes presentar en PowerPoint, ¿no? En PPT, lo vamos a poner acá. Puedes poner un video, ¿no? Como tienen la opción de compartir en la pantalla, se les va a enseñar a usar cómo se debe compartir la pantalla. Si necesitan soporte, ayuda en cuanto al manejo, también me lo pueden enviar por correo electrónico, yo les puedo ayudar en proyectar el PowerPoint, no hay ningún problema. Entonces, para de una vez definir quiénes son los participantes, ¿no? Entonces, el día de mañana vamos a empezar con Edisa, ¿no? El día jueves 3, toca exponer a Guillermo, Carlos Guillermo, ¿no? Y para el día viernes 4 de diciembre, ya entrando a la semana 3, a la semana 9, ¿no? A la semana 9, vamos a presentar un PPT acerca del impuesto general a las ventas, ¿ok? ¿Cuánto tiempo va a durar la exposición? Solamente 30 minutos, no muy amplio. Más o menos calculen cuántas diapositivas sería en promedio, cada 2 minutos, 5 minutos, para que podamos luego hacer una ronda de preguntas con relación al tema que estamos viendo, ¿no? Entonces, en base a la exposición, vamos a hacer las preguntas sobre algunas dudas que tengamos con relación al tema que estamos tratando, ¿no? Para que tengamos más dominio del tema y que nos dé la opción de poder hacer las preguntas y también aclarar algunas dudas con relación al tema que nosotros estamos indicando, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con la sesión del día de hoy. Ya, entonces vamos a poner acá el material. Ok, muy bien. Vamos a presentar entonces la diapositiva. Esta semana ya sabemos que tenemos que anotar el tema para los expositores, el tema 30 minutos, en PPT, puede ser un video o también se puede compartir en la pantalla el material que desean participar o presentar para lo que es esta semana. Ok, tenemos la semana 9 y la semana 9, todo lo que es siguiendo el sílabus, el impuesto general a las ventas, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a ver acerca del marco teórico, el ámbito de aplicación, el contenido que les vamos a mostrar el día de hoy. ¿Cuándo nace la obligación tributaria? Esto es importante porque a veces cuando nosotros no sabemos desde cuándo se contabilizan los impuestos, sobre todo el impuesto general a las ventas, entonces, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Luego tenemos las exoneraciones e inafectaciones, los sujetos, el impuesto bruto, el crédito fiscal, los aspectos generales de los sistemas de recaudación como el IGB, ¿no? Toda la parte, digamos, normativa, ¿ok? Muy bien, entonces vamos a continuar con la presentación, a ver, unos minutos, y vamos a ver los aspectos que nosotros vamos a ir mejorando y que vamos a ir teniendo como información de lo que nosotros vamos a ir aprendiendo en esta semana, ¿ok? Muy bien, entonces, ¿qué es el marco teórico?
El marco teórico es el concepto y las teorías relacionadas para lo que es el tema, claro. En el caso, por ejemplo, del material, lo voy a pasar por correo. En este caso no tenemos la opción de grabación, pero vamos a tratar de que algún estudiante que tenga el link, no sé si alguien podía generar el link para la próxima sesión, para el día de mañana, con la opción de grabación, porque a veces hay algunos, en mi caso, por ejemplo, cuando yo genero la opción, no te da la opción de grabación. No siempre me preguntan, no hay la opción de grabación, pero si es que algún estudiante tenga la opción en el link de generar la opción del Google Meet a través de la grabación, sería ideal que nos pueda proporcionar o crear el enlace para que todos puedan ingresar y grabar la sesión. ¿Ok? Entonces, el IVA, conocido como impuesto general a las ventas, tenemos que es un impuesto indirecto. ¿Por qué es un impuesto indirecto? Porque grava el consumo. Sabemos que todo lo que es relacionado con el consumo se aplica al valor agregado a cada una de las etapas de la cadena de producción. ¿Qué significa la cadena de producción? Significa que normalmente este impuesto grava al impuesto al consumo, quiere decir a todas las compras que realiza un contribuyente o un cliente y que está relacionado con la adquisición de bienes o con la adquisición de servicios, ¿no? Entonces ahí está el concepto a qué se llama IVA. ¿Y por qué se llama IVA? Porque a nivel internacional al IGB se le conoce como IVA. Entonces, a nivel internacional lo conocemos como IVA, ¿no? IGB o IVA. Luego tenemos las características del IGB. Tenemos que es un impuesto indirecto porque está relacionado con un fenómeno de traslación. Es de carácter general porque genera transacciones de bienes y servicios y es plurifásico porque alcanza siempre todo el proceso de producción y distribución. Está presente en todo lo que es la parte acumulativa porque permite deducir el impuesto abonado y neutral porque es la configuración siempre de los precios, ¿no? Evita efectos de acumulación, siempre es de manera neutral porque va en base al monto de, digamos, de la adquisición, ¿no? Entonces va a depender cuánto es la adquisición, la base imponible y en base a eso se calcula el impuesto general a las ventas. Según la evolución, según la historia, porque esto es importante saber, esto ha ido cambiando cada año, cada cierto año, ¿no? Data de 1973 y a la actualidad, hasta el 2015 para adelante, todo un esfuerzo de llegar a considerar el impuesto general a las ventas con el 18%. Entonces, de esta manera nosotros hemos pasado de un texto único ordenado al decreto legislativo 821, en el cual se ha ido modificando el impuesto general a las ventas en cuanto a las etapas, ¿no? La primera etapa es generar el valor, ¿no? En este caso de las ventas, ¿no? Podríamos decir que se puede identificar con exactitud cuánto es el impuesto de acuerdo al precio de venta, ¿no? Tenemos, por ejemplo, en este caso, tenemos 18%, vamos a tener acá, 18% y ya está, ¿no? Entonces vamos a tener 1, 2, 3, 4, ¿no? Entonces, lo que nosotros vamos a tener es 2, 3, 4, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es básicamente tener siempre la etapa que nosotros queremos saber en cuanto al cálculo, ¿no? Entonces, por lo tanto, en base al cálculo, vamos a anotar y vamos a revisar lo que es la identificación, ¿no? Del componente de la parte tributaria, ¿no? Luego tenemos el impuesto al consumo. Sabemos que es un impuesto al consumo según el marco teórico porque dice que se establece en base al desarrollo técnico de la parte legislativa. Entonces quiere decir que está en base a la imposición del consumo. ¿Cuál es el marco conceptual? Tenemos un marco conceptual relacionado con el ámbito de aplicación, ¿no? El ámbito de aplicación en nuestro país está para los bienes muebles, para los contratos de construcción, para la prestación de servicios en el país, la primera venta de inmuebles, siempre que sea del constructor, el importe de los bienes, la importación de los bienes, la utilización en el país cuando sea prestado por no domiciliado, ¿no? Sabemos que en este caso, un contribuyente podría ser
relacionado con el ámbito de aplicación del impuesto, está relacionado cuando es un impuesto no domiciliario. Luego tenemos la venta en el país de bienes muebles. Sabemos que cuando nosotros tengamos una venta de bienes muebles, está relacionado con el IGB. Luego tenemos la venta en el país de bienes inmuebles, también están relacionados. Luego tenemos los servicios, toda prestación que una persona realiza para otra y por la cual se percibe una retribución, un ingreso, se considera renta de tercera categoría. Los servicios grabados con el IGB en general, los servicios en la prestación, por favor de otra persona en la cual se percibe la prestación o la utilización. Luego tenemos los contratos de construcción. En este caso está denominado por la primera venta de inmuebles realizada por el constructor. En este caso, la importación de bienes y también la prestación de servicios, ¿no? En este caso sabemos que la importación está grabado con el impuesto general a las ventas y esto está en el artículo 1 del inciso E del texto único ordenado de la ley del IGB. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando nosotros hablamos de importación, también va a estar relacionado con la ley del IGB, ¿no? La ley del texto único ordenado. Es bastante dinámico porque acá vemos un dibujo acerca de la importación de bienes. Luego también tenemos la importación de bienes intangibles. En este caso, la importación de bienes intangibles está relacionado con los temas de adquisición a título no oneroso de los bienes intangibles sujetos domiciliados en el exterior por parte del sujeto domiciliado en el país, ¿no? Que también ingresa y que está contemplado en la ley 30264 que se publicó el 16 de noviembre del 2014. Bien, el tercer capítulo del Impuesto General a las Ventas también habla sobre el nacimiento de la obligación tributaria. ¿A qué se refiere con el nacimiento de la obligación tributaria según la ley del IGB? Nos dice que desde qué momento nosotros tenemos que considerar como nacimiento de la obligación tributaria. Según el reglamento nos dice que se considera cuando el comprobante de pago, cuando se realiza la venta del bien inmueble en la fecha en que se emite el comprobante de pago o en la fecha en que se entrega el bien, ¿no? Entonces ahí es donde nace, digamos, la obligación tributaria y según el reglamento, este impuesto se debe consignar en el comprobante de pago de manera desagregada. La base legal que corresponde a la obligación tributaria es la base del artículo 4 de la ley del IGB y el artículo 3 del reglamento de la ley del IGB. ¿Qué más nos habla del nacimiento de la obligación tributaria? En la venta de bienes muebles tenemos, por ejemplo, en la fecha de pago, ya sea parcial o total, y también en el caso de la importación de bienes, en la fecha que se solicita el despacho a consumo. ¿Qué quiere decir? Que cuando ya el bien está dentro del país, entonces en esta fecha nace la obligación tributaria. En el caso de la importación de bienes intangibles, tenemos, por ejemplo, en la fecha que se paga el valor de la venta, o cuando ya sea de manera total o parcial, ¿no? Luego también tenemos la prestación de servicios en la fecha en que se emite el comprobante de pago y en la fecha que se perciba la retribución, ¿no? En este caso. Luego tenemos los contratos de construcción, en la fecha que se emite el comprobante de pago y en la fecha de percepción del ingreso, sea total o parcial, dependiendo, en este caso, el nacimiento de la obligación tributaria. Luego tenemos en el caso, por ejemplo, de en la primera venta de inmuebles, ¿cuándo nace la obligación tributaria? Esto nace en la fecha en la que se percibe el ingreso, o sea, quiere decir que si el constructor vende el inmueble por primera venta, entonces en la fecha en que ingresa esta venta, se considera, ya sea de manera parcial o total, el nacimiento de la obligación tributaria. En el caso, por ejemplo, de exoneraciones o inafectaciones, vamos a ver un caso en que, por ejemplo, la ley establece ciertas operaciones que están relacionadas con la inafectación y con la exoneración. Cuando se realiza una operación, en este caso que no constituye venta ni servicios, que están inafectos,
según la ley nos dice que, por ejemplo, el caso de multas, dividendos, participaciones en las utilidades o las cotizaciones mensuales percibidas por las asociaciones sin fines de lucro o las cuotas de mantenimiento de la Junta de Propietarios no constituyen, están inafectos para la ley del impuesto a la renta, ¿no? En este caso está relacionado con este importe, ¿no? Entonces, por lo tanto, cuando hablamos de dividendos y hablamos de participaciones, no están afectos al impuesto general a las ventas. ¿Dónde lo dice? Lo dicen en la base legal del artículo 2 del texto único ordenado de la ley del IGB. Luego tenemos el artículo 2, la ley del IGB, en cuanto a los inafectos. También nos habla de que los arrendamientos, la transferencia de bienes, la importación de determinados bienes, también están inafectos, ¿no? Y luego tenemos la ley, en este caso, de lo que corresponde al impuesto comunicado por la SUNAT, también están inafectos, ¿no? En cuanto al tema que está relacionado con el despacho de consumo y también a la comunicación, en este caso acerca de los contratos que se realizan de manera, digamos, posterior al reglamento. Cuando se considera la ley establece exoneraciones. En este caso se establece exoneraciones cuando los contribuyentes no generen, digamos, otro tipo de exoneraciones siempre que estén relacionados con el artículo 5 de la ley del IGB, ¿no? Están exonerados. ¿Cuáles son ellos? Por ejemplo, los intereses compensatorios, ¿no? En este caso tenemos los intereses compensatorios, tenemos también lo que está relacionado con las cuentas de, a ver, vamos a pasar acá, ok, muy bien. Entonces lo que está exonerado son por ejemplo, las operaciones que nosotros ya conocemos, en este caso, como los intereses compensatorios, el comprador, ¿no?, que realiza, ¿no?, esta información, y también los que están considerados exonerados, los que están en el apéndice, ¿no?, del artículo 5 del IGB, ¿no?, la venta en el país, la importación de bienes, que no superen, por ejemplo, la venta de bienes de 35 UITs y estén destinados a la vivienda y están exonerados, ¿no?, según la ley del IGB. Luego tenemos el apéndice 2. El apéndice 2 del IGB nos dice servicios de transporte. Luego tenemos los sujetos del impuesto. ¿Quiénes están sujetos al impuesto? Las personas naturales, ya sabemos que las personas naturales tienen con RUC número 10, ¿no?, que empieza con 10, las personas jurídicas, las sociedades conyugales, sucesiones indivisas, y las sociedades irregulares o fondos de inversión, que son las más conocidas. Luego también nos habla de la ley del impuesto a la renta, los sujetos del impuesto en medida que efectúen la venta en el país. Por ejemplo, tenemos acá la prestación de servicios, la utilización de servicios que están relacionados con esta venta. Luego hablamos de habitualidad. ¿Cómo sabemos que el impuesto a la renta, el impuesto general a las rentas es habitual? Cuando se clasifica como habitual, cuando esas operaciones, en base a la naturaleza, al carácter y al monto frecuente y al volumen de las operaciones, se realiza de manera habitual. Estas operaciones también están relacionadas en el artículo 4 del numeral 1 del reglamento del IGB, que es la base legal. Luego nos viene el concepto de impuesto bruto. ¿A qué llamamos nosotros impuesto bruto? Primero tenemos que utilizar la palabra base imponible. ¿Qué significa, Miss, la base imponible? La base imponible, según el impuesto general a las ventas, nos habla de que es multiplicado por el impuesto, nos debe dar el valor del impuesto a pagar, y por lo tanto este impuesto debe formar parte del crédito fiscal. ¿A qué se refiere? Se refiere que la base imponible, según la legislación peruana, para el caso de la venta de bienes e importación de bienes, es el valor de venta. Para el caso de la prestación de servicios, es el total de la retribución, en los casos de contratos de construcción, el valor de construcción, y en la primera venta, el ingreso percibido, y en las importaciones de bienes, el valor de aduana, más los derechos e impuestos que están relacionados, exceptuados el IGB, ¿no?, que es el valor de la base imponible. Luego tenemos algunas resoluciones del Tribunal Fiscal en las cuales nos dice
que un bien o un servicio está relacionado con la venta de su, puede realizar operación principal y que debe entenderse como un bien o como un servicio y que se puede comercializar de manera independiente a la principal y no será accesorio. Esto también está relacionado que la base imponible, en el caso, por ejemplo, de la primera venta de inmuebles, está relacionado con el valor que se transfiere del valor, incluso, y se exceptuará el caso, por ejemplo, del valor del terreno, no solamente se constituye el valor del inmueble, ¿no? En la primera venta de inmuebles. Luego tenemos el porcentaje de la alícuota del 18%. Sabemos que según la norma legal desde el año 2011 está como considerado IGB el 16% y el 2% es el impuesto en este caso del impuesto municipal, ¿no? Al patrimonio municipal, que es el IPM que corresponde al 2%, que nosotros lo conocemos en la ley del impuesto a la renta, y que de una otra manera nos ayuda a considerar un impuesto adicional del 2%, ¿no? Entonces, por eso actualmente el impuesto general a las ventas está relacionado con ese importe, ¿no? Entonces, el IPM, impuesto de promoción municipal, está considerado como el 2%, ¿no? Entonces, por lo tanto, ese 2% constituye la base legal para la tasa que va a ser aplicable a todo lo que es relacionado, en este caso, el impuesto de promoción municipal, y también al tema que nosotros vamos a ver, promoción municipal, ok, promoción municipal, ahí está, promoción municipal, ¿ok? Muy bien. Luego tenemos, en cuanto al impuesto, vamos a trabajar, por ejemplo, el crédito fiscal. El crédito fiscal siempre está relacionado con el crédito que se obtiene, en este caso del IGB, por las compras, ¿no? Todas las operaciones de compra generan crédito fiscal. Según los requisitos formales del IGB, siempre será consignado por separado en el comprobante de pago. Esto es muy importante porque a veces si nosotros queremos hacer uso del crédito fiscal en cuanto al impuesto general a las ventas, a veces, muchas veces, si no se encuentra separado en el comprobante de pago, o sea, discriminado o desagregado, entonces no se podrá hacer uso del crédito fiscal. El comprobante de pago también, de acuerdo a las normas que sustentan el crédito fiscal, es uno de los requisitos que se consigne de manera separada. Luego también nos dice que el comprobante de pago debe consignar el nombre y el RUC del emisor. En este caso, quien emite, ¿no?, el comprobante de pago tiene que tener el nombre y el RUC del emisor. ¿Por qué? Porque si hablamos de una factura, por ejemplo, tiene que tener el número de RUC y el nombre a quien se le emite, ¿no?, la factura. También si se contrata información a través de la SUNAT y también el emisor haya sido habilitado para que pueda recibir esta información. ¿Qué comprobantes de pago debe emitir? Por ejemplo, cuando se emite un comprobante de pago, tiene que identificarse el emisor, el adquiriente, el monto de la operación. Luego tenemos los documentos que deben respaldar el crédito fiscal. En este caso, son el comprobante de pago, ¿no? En este caso, las notas de crédito, de débito, y la copia, en este caso, de la declaración de aduanera de mercancía y la liquidación de cobranza, dependiendo del tipo de operación que se realice. Luego tenemos la factura. Sabemos que la factura está relacionado con el monto de lo que corresponde a la información del comprobante de pago, ¿no? En este caso, el pago se realiza indicando siempre cuáles son los objetos que vamos a comprar. Por ejemplo, si da derecho a crédito fiscal cuando está destinado a exportaciones, ventas grabadas, y a las ventas no grabadas no dan derecho a crédito fiscal. ¿Qué quiere decir? Que si no está grabada, quiere decir que no constituye crédito fiscal. Luego tenemos acerca de, en el caso, por ejemplo, de la declaración del PDT. Sabemos que nosotros, a través de la declaración del PDT, que nosotros realizamos 621, nosotros tenemos que considerar a las ventas
y a las compras a través del crédito fiscal. Y eso lo tenemos que indicar en el PDT 621. ¿En dónde se consigna las operaciones grabadas, Miss? Está acá en la base imponible y automáticamente te calcula el tributo que corresponde a la base imponible, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos 3.000 soles, el tributo es 540, 2.000 soles, el tributo es 240, ¿no? Esto se trabaja en el portal del PDT 621 renta mensual, ¿no? Que corresponde al PDT. Luego tenemos los aspectos generales, que es en cuanto a la recaudación. Sabemos que cuando nosotros tenemos los regímenes del IGB, vamos a seguir hablando el día de mañana acerca de los regímenes. Tenemos el de retención, el de percepción y el de detracción, ¿no? El de detracción ya sabemos que es un tipo de utilizado pago de tributos, pero que es de libre disposición del contribuyente, ¿no? Luego tenemos en el caso, por ejemplo, del IGB, las características más importantes es de que cómo se paga, ¿no? A nombre de la SUNAT y a nombre del proveedor, ¿no? En el caso cuando es una detracción. ¿Y cuál es el marco legal que está especificado en cuanto a las infracciones y sanciones? Está en el Código Tributario y también en el Decreto Legislativo 940 en el caso del sistema de detracciones, ¿no? En detracciones o el sistema ESCO. Entonces, para el día de mañana, uno de los estudiantes, en este caso ya hemos seleccionado en base al día de mañana, vamos a seguir hablando acerca del impuesto general a las ventas. Entonces, el día de mañana va a participar la señorita Chipana, ¿no? Y el día jueves de la próxima semana, el estudiante Carlos Guillermo. Y el siguiente viernes vamos a escuchar la participación de Armando Condori, que nos va a hablar acerca del IGB, ¿no? Entonces, más o menos el promedio de duración le vamos a dar unos 30 minutos y de ahí vamos a hacer algunas preguntas relacionadas con el tema que estamos estudiando acerca del IGB, ¿no? Entonces, el material ya lo he compartido por correo electrónico al correo de todos los estudiantes, y si en algún caso algún estudiante que no tenga la posibilidad de haber recibido el material, lo pueden solicitar por correo electrónico. ¿Una pregunta hasta ahí? ¿Sí? Miss, Sí, usted en una de los en las diapositivas dijo que si no está desgregado el IGB en un documento no tiene validez ese documento sí. para hacer la liquidación de impuestos. El crédito, sí, crédito fiscal, sí, porque a veces O sea, la factura no lo puedo tomar, la factura que no está disgregada no lo puedo tomar como sustento para el crédito fiscal, así es. Claro, ¿por qué? O sea, Porque eso lo dice la ley. Ajá, la ley del lo obvio, IGB. entonces. Sí. Exacto, lo obvias, porque cuando revise la SUNAT te va a pedir que el IGB esté desagregado, tanto la base imponible como el impuesto y el monto total de la operación, ¿ok? Esto es importante porque son tips que cuando nos hacen auditoría, a veces por desconocimiento, auditoría tributaria sobre todo, por desconocimiento, a veces el registro de compra, nosotros presentamos, por ejemplo, todas las facturas que hemos trabajado para el registro de compras. Entonces, lo que nosotros sabemos es de que para que sea considerado como crédito fiscal y pueda ser considerado como un comprobante, tiene que estar desagregado. Eso lo dice la norma o la ley del impuesto general a las ventas. Entonces, como la ley nos ¿Y ese permite, comprobante? y si no está considerado desagregado, o sea, la pregunta es, ¿qué pasa si yo tengo una factura que está solo por el monto total? En este caso, no estaría considerado como un comprobante y esa operación está considerado como un reparo tributario, ¿no? Acá lo vamos a anotar, reparo Y no tributario. se ¿Qué le son puede reparos poner, no se le tributarios? registra, disculpe, no se le registra tampoco en el registro de Sí, compras. se le registra, pero ese IGB que no está desagregado no se lo puede utilizar para el crédito fiscal. Esa es la forma como nos pide el auditor tributario cuando revisa los registros de compras, ¿no? Para que esté anotado, digamos, directamente en cada uno de los registros, ¿ok?
Muy bien, entonces ahí vamos a anotar qué es un reparo tributario. Mañana vamos a hablar acerca de un reparo tributario. ¿Ok? Vamos a anotar reparo tributario. Mañana vamos ¿Y a con qué seguir cuenta se hablando. usa el reparo tributario? Sí, el reparo tributario normalmente está en la cuenta del IGB, pero lo utilizamos en la 4011, ¿no? Acá vamos a anotar 4011 y vamos a poner en la 4009, que también está relacionado con los reparos tributarios. El día de mañana vamos a seguir hablando también acerca del IGB, reparos tributarios, vamos a anotar ahí. Ahí está. Entonces, ¿qué es un reparo tributario? Se podría definir, nos dice que es una observación por parte de la SUNAT sobre la información presentada en las declaraciones, ya sea de manera mensual, pero en la cual se encuentran ciertas diferencias sustanciales y formales. Por lo tanto, la realidad de la empresa va a ser contrastada con las normas legales. Entonces, el reparo tributario en sí es de que si tú no estás cumpliendo tal como dice la norma del IGB, entonces la SUNAT te hace un pequeño informe acerca de por qué no han considerado las facturas que solamente están desagregados del IGB. Entonces, de manera contundente, la respuesta es, la ley del IGB nos dice que para considerar como crédito fiscal es necesario utilizar las facturas de manera desagregada del IGB, ¿ok? Entonces, ahí está el que es el reparo tributario, y esto se da normalmente cuando hay alguna objeción por parte de la administración tributaria al consignar las facturas sin tener la desagregación del IGB, ¿ok? Entonces, el día de mañana nos encontramos también 5 minutos antes para poder trabajar el material de sus compañeras el día de mañana, y mañana también vamos a seguir hablando acerca del IGB. Vamos a seguir haciendo intervenciones, preguntas, ¿no? Y de manera ir conociendo un poco más acerca de la ley y también algunas particularidades acerca, por ejemplo, cuando se hace una retención, cuando se hace una percepción y cuando se realiza una detracción, ¿ok? O retención, ¿no? Entonces el día de mañana su compañera nos va a presentar un pequeño PPT acerca del IGB y vamos a hacer algunas pequeñas preguntas y vamos a ir aclarando algunas dudas, sobre todo para poder captar la parte del concepto y de la ley, porque la ley es bastante teórica, bastante, digamos en primera opción, a veces hay cosas, conceptos que todavía no se manejan, pero con la práctica y con la lectura y con las conversaciones y las recomendaciones que podamos tener y las dudas que podamos ir aclarando, vamos a ir aprendiendo más acerca de impuesto general a las ventas, ¿ok? Entonces el día de mañana les vamos a dejar 15 minutos para que marquen su asistencia y 5 minutos para que puedan entrar al siguiente curso, y el día de mañana nos encontramos 5 minutos antes para el día de mañana también estamos ya con la lista para el día de mañana. Entonces mañana vamos a tener la participación de la señorita Edisa, y para el día jueves, no se olviden, vayan preparando ya el material para el día jueves 3 y para el día viernes 4, que también vamos a hablar acerca del IGB, ¿ok? Más bien, muchas gracias por la atención. Nos estaríamos encontrando el día de mañana de manera sincrónica, 5 minutos antes, ¿ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí, Solly, Carla? Sí, muy bien. Miss, envíe el PPT. Sí, los estoy enviando por correo. Entonces el PPT lo voy a enviar por correo electrónico para que no se sature el WhatsApp, porque a veces los archivos también no hay mucho almacenamiento, entonces lo voy a enviar por correo electrónico, ¿ok? Más bien, muchas gracias por la atención, nos estaríamos encontrando el día de mañana, ¿ok? Muchas gracias, hasta mañana.